Hola, el espacio de hoy será dirigido para hablar de las pensiones alimentarias. Espero con este video crear conciencia sobre este tema que a quien más afecta es a los menores de edad. Hoy mostraremos el verdadero problema que crean las agencias sobre las pensiones alimentarias en este episodio de las dos versiones, aquí en Énfasis TV. Saludos. Sobre el tema de las pensiones hay decenas de leyes y muchos problemas. Hoy no nos enfocaremos en la ley, nos enfocaremos en la práctica del problema. No importa la ley que exista sobre las pensiones alimenticias, ha quedado demostrado que por más ley que haya, el gobierno solo intenta arreglar la situación con dinero, lo cual no está del todo mal. Pero todas las demás circunstancias que afectan al menor cuando ocurre un rompimiento de relación entre sus progenitores. La ley ha buscado la forma como lidiar con el verdadero problema. Todos sabemos que no. Una de las versiones es si un menor debe recibir pensión alimenticia al rompimiento en la relación de sus progenitores. Y la respuesta es sí. Una madre mantiene en su vientre a un menor por 9 meses en la mayoría de los casos, pasando dolor y angustia e incomodidades. Desde el comienzo, una buena madre deja de preocuparse por ella sola en el momento que se entera que queda embarazada y comienza a preocuparse por ella y su bebé. No es nada justo que por la razón que sea, si una relación de papá y mamá se rompe, el papá decida dejarle toda la responsabilidad de ese menor a la mamá y desaparecerse. Cada caso de pensión alimenticia es diferente y lamentablemente el Estado quiere manejar cada caso como si fueran iguales. Sabemos que el papá que se separe de la madre del menor debe intentar ayudarla con todo lo necesario para que el menor no pase necesidades. Oye, tu papá, ¿tienes una calidad de vida abundante? Tu hijo debe tener una similar, mi hermano. Tenemos claro que todo papá separado de la mamá debe buscar la forma de suplir a ese menor con todo lo necesario para que toda la carga no quede en mamá. Teniendo en mente que cada separación es diferente, donde hay casos que papá y mamá terminan la relación de forma amigable y en otros casos en forma de guerra. Debido a esto, el Estado intenta hacer justicia. Muchos pensarán que el Estado se mete a resolver el problema o supuestamente entra a buscar el beneficio del menor. Y aunque suena bonito, no es así. Lamentablemente, el Estado crea un problema nuevo, donde el 85% de las veces que interviene el Estado a resolver la situación con una pensión alimenticia, lo que logra es afectar más al menor. Quizás algunos de ustedes piensen, este Énfasis está loco. Si el Estado lo que busca es que el menor reciba dinero de padres que se desaparecen. Si lo pensaste, te daré la razón si quieres. Pero te voy a explicar el por qué lamentablemente el Estado lo que ha hecho es distrofiar el problema aún más. Al no encontrar la manera correcta de hacerlo, resuelven todos los casos de la misma forma, basado en tablas para la mantención. Y así ellos piensan que arreglaron el problema. En muchos países la ley de pensiones alimenticias existe. Y como en cada país hay variaciones en la ley, trataré de que vean la realidad y los huecos de la misma ley. En Puerto Rico encontramos bastantes injusticias con esta ley, pero los defectos de la ley se encuentran en la mayoría de los países, no basándonos en cuando un padre tiene relaciones filiales con el menor. Donde más afecta al menor es cuando los padres no tienen las relaciones filiales y se aplican pensiones alimentarias. Cuando una pareja decide o no decide tener un menor,
No es una violación en la mayoría de los casos, aunque así lo pretende el Estado, ya que cuando papá y mamá terminan la relación, automáticamente el 99% de los casos el Estado, dígase el gobierno, o como le quieran llamar, le concede la custodia a mamá sin ni siquiera tener conocimiento qué tipo de madre es. Y si es lo más beneficioso para el menor, no hay duda. Como mencioné al comienzo del video, la mamá carga al menor 9 meses y es quien más sufre el procedimiento de traer ese bebé al mundo. Por tal razón, mamá, en una separación entre papá y mamá, es quien debe tener la custodia, pero no un 99% como ocurre en la mayoría de los países. Entendemos que debería ser un 70% de probabilidad de custodia para mamá y un 30% para papá. Se ha demostrado que el padre es igual de necesario para el menor en muchos casos, por tal razón debe tener más derechos. Por tanto, al rompimiento de la relación de papá y mamá, en cualquier tipo de caso de pensión, el gobierno debe hacer al menos una investigación para así conocer cuál es la pensión necesaria. No se puede establecer una pensión solamente porque una tabla así lo indica. Me explico. Ambos, papá y mamá, estuvieron de acuerdo en tener una relación. Ambos. Los dos disfrutaron de la intimidad que ambos eligieron. Entonces, ¿por qué en un momento de rompimiento el porciento de custodia debe ser 99% al favor de la mamá y solo 1% para el papá? ¿Por qué? Sobre todo cuando el papá es a quien el Estado le privaría su libertad en caso de no poder cumplir con una cantidad fija de dinero. Por esta razón, entendemos luego de un estudio que lo más justo a la hora de una separación entre papá y mamá, el Estado considere un 70% al favor de la mamá y el otro 30% a favor del papá, ya que se ha demostrado que existen papás muy buenos con sus hijos y el porciento es mayor de lo que se piensa. Estamos claros que hay padres que no tienen corazón y no son buenos para sus hijos, pero de la misma forma hay madres. Una vez el gobierno o el Estado, como le quieran llamar, decide que en el rompimiento, sin hacer ningún estudio de beneficio para el menor, ese menor debe permanecer con su mamá, el Estado quiere resolver o demuestra resolver el problema de la forma más simple. Aunque el papá no tenga trabajo, establecen un mínimo de pensión donde la misma varía y en promedio tiende a ser alrededor de $260 semanales como mínimo. A esto se le agrega otro tipo de características, tales como cuido, colegio, plan médico, etcétera, etcétera. En cierta forma estamos de acuerdo con la pensión. Lo que ocurre es que el Estado pretende poner una cantidad fija de pensión por 18 años o hasta los 25 años si el menor sigue estudiando. Ya aquí el gobierno comete otro error. Cuando un menor vive con papá y mamá, no todos los cheques llegan iguales. Cada mes se genera un ingreso diferente, por lo cual los impuestos que se pagan al gobierno anualmente tienden a ser diferentes también. Un año, una persona promedio puede generar $18,000 en un año. El próximo puede generar, digamos, $21,000. Y el próximo año o el siguiente puede generar $12,000. Entonces, cuando el menor vive con papá y mamá y estos cambios ocurren, papá y mamá adaptan al menor a que los días donde se dañó el carro, la nevera, la estufa, etcétera, etcétera, se necesitará dinero para arreglar el mismo. Así que durante ese periodo, en vez de una comida costosa que suelen comer los días que no hay problema, en los momentos que existan esos problemas, el menor comerá la comida que se pueda comprar. Les pregunto,
¿Dónde está el Estado metiendo preso a todos esos padres pobres o de bajos recursos que la vida no les ha dado la oportunidad de generar un salario digno para la familia? Esas familias que tienen problemas donde no sobra dinero y no tienen para alimentar los menores adecuadamente. ¿Dónde está el gobierno ahí? ¿Saben por qué no los meten presos a esos padres? Porque el gobierno sabe que hay momentos y calidad de vida de pobreza en el mundo. Y sería el gobierno más asqueroso del mundo si metieran preso a las familias por no poder generar dinero para mantener a sus hijos. Cuando la familia está unida, puede pasar todo tipo de dificultades que normalmente pasan en las familias. Sin embargo, cuando un papá es pobre luego de separarse del menor, entonces, ¿por qué no se toma en cuenta su pobreza? Esto no significa que por ser pobre no tiene que asumir la responsabilidad de mantener al menor. Pero desde el momento que le radican una pensión alimentaria a ese padre, debe tener un salario fijo sin ninguna complicación por 18 o 25 años. Cuando se establece una pensión a un padre o a la persona no custodia, ¿por qué el Estado no toma en cuenta que el salario del papá todos los meses puede ser diferente? Ustedes tienen el ejemplo más absurdo y más reciente con el COVID-19, donde todos los países hicieron un lockdown. Muchos padres no tuvieron nada de ingresos. Los hijos de los padres que viven juntos se adaptaron al problema, pero los padres con pensiones alimenticias, aún el mismo gobierno prohibiendo salir, sus deudas de pensión seguían acumulándose. ¿Dónde estuvo el plan B para esos padres? ¿Quieren saber cómo resolvió ese problema el gobierno? Si en 3 meses tu deuda acumuló un total de $1,000, por dar un ejemplo, solo te hicieron un plan de pago. O sea, esos padres tienen que conseguir $1,000 que no generaron. Y con todo lo que afectó, que hasta sin trabajo se quedó miles de personas, aún así sus deudas seguían acumulándose con sus cantidades intactas. ¿Saben cuántos problemas mentales esto ocasionó a esos padres? En esa depresión al final la absorbe ¿quién? Esos mismos, sus hijos. ¿Ven que el Estado no le interesa trabajar el verdadero problema? Cuando el papá se enferma, que pierde días de trabajo, cuando el papá tiene alguna lección o alguna enfermedad en el cual no pudo generar dinero, ¿dónde está el Estado defendiendo al papá y tomando en cuenta que cada año no se genera el mismo dinero? ¿Dónde está el Estado cuando el padre pagó su pensión a sus hijos y no tuvo sobrante para pagar su residencia? ¿O el Estado olvida que si el padre no paga su residencia, ¿dónde guarda sus pertenencias para poder ir a trabajar? ¿Cuántos trabajos exigen llegar limpio al mismo? Casi todos, ¿no? Cuando el Estado impone un pagaré fijo sin tomar en cuenta todas las situaciones que le ocurre a cualquier familia, implica que luego de un papá pagar su pensión, si un padre no tiene sobrante para pagar su vivienda, ¿cómo puede luchar por la custodia del menor si no tiene un techo para el menor? O sea, el mismo Estado que no toma en cuenta las situaciones que hacen que luego de un padre pagar la pensión no le sobre nada, ellos mismos están fomentando que la relación de papá y el menor se afecte adrede. ¿Saben por qué? El Estado supuestamente está velando por el menor, pero adrede quieren afectar la relación con el padre no custodio. Les daré este ejemplo, que estoy seguro que si hay papás que pagan pensión viendo este video dirán que es correcto. Por ejemplo, el gobierno te pone una pensión, digamos que es la mínima de $260 mensuales. Mira lo que el gobierno provoca y mira lo que ocurre en la mayoría de los casos.
Luego que el gobierno te pone la pensión fija, trabajes o no trabajes, ellos imponen la pensión según lo que tú generas en dinero. Ya estamos claros que la pensión se estipuló sin tomar en cuenta cualquier tipo de conflicto que la persona tenga o de situaciones que le pudiera impedir generar dinero. El gobierno te impone la pensión fija y luego te exige que el padre no custodio necesita al menos un lugar donde vivir para que el menor se beneficie de la relación con papá. Y así el padre pudiera reclamar algún derecho con ese menor. Cuando te ponen una pensión automáticamente sin verificar cada caso individual, en vez de solo usar una tabla, le bajan la calidad de vida al papá. Ya que pongamos que el papá tiene cualidades para ejercer un trabajo donde gana $700 al mes. Ya sabemos que aunque papá trabaje o no trabaje, tiene que pagar un aproximado de $260 fijo. Podemos hacer un cálculo de una persona que gane más dinero, ya sea $1,200 al mes. Pero mientras más gane, la pensión sabemos que será mayor. O al igual, una persona que no trabaje o haya perdido el trabajo, aún así tiene que pagar alrededor de $260 como mínimo. Si esa persona consigue trabajo 3 meses después que se establezca la pensión, ya sabemos la deuda que tendría más el retroactivo que impone la ley desde el momento que papá y mamá se separan sin saber cuánto dinero contribuyó ya ese papá con el menor. Pero pongamos que las destrezas que tiene el papá lo llevan a generar unos $960 promedio de un trabajo full time al mes, luego de los deducibles y eso. Entonces le quitamos $260, lo que dejan con $700 de sobrante. Pongamos una renta dejándonos llevar por Puerto Rico, que son los casos que más estudiamos en el estudio. En Puerto Rico una renta de $400 es casi imposible. Pero recordando que para que un padre pueda tener posibilidad de tener custodia o más derechos con el menor ante la ley, debe tener al menos una vivienda con 2 cuartos, una para el padre y otra para el menor. El problema es que no encontré ninguna vivienda con 2 cuartos a $400, pero supongamos que sí. Si a $700 le quitamos $400, supongamos que encontramos esa casa de $400 con 2 cuartos, el restante sería $300. Si el papá tuviera un carro que pagara mensualidad para poder ir al trabajo sin complicaciones y así tener más seguridad de cumplir con la pensión de su hijo. Si usáramos esos $300 restantes para el pagaré de un carro, sabiendo que lo mínimo que se pagan en los carros nuevos sería como $320 mensual más o menos, entonces ya estuviera ese papá por negativo 20. Pues entonces pensemos que no tiene carro ese papá. ¿Cuánto pudiéramos usar para la transportación? Pudiéramos usar Uber, taxi, pagar con guagua pública. ¿Cuánto dinero se podría utilizar para esto? Lo más económico sería guagua pública. Pues pongamos al mes supermercado, escuela del menor, trabajo, sin sumar citas médicas o transporte para alguna necesidad, no sé. Solo con supermercado, escuela y trabajo sería como mínimo $50 al mes en guagua pública, rogando que haya servicio y que las guaguas lleguen a tiempo. Sería $300 menos $50 de transporte. Lo dejarían con $250. Pues entonces sería entonces de esos $250, ¿cuánto necesitamos para comida del papá? Pongamos que el papá solo come arroz y pan en su vida. Se supone que el ser humano haga 3 comidas al día, pero pongamos que solo el papá come 2 veces. Pues pongamos que el papá gasta $4 al día solamente en comida, cuando todos sabemos que hasta una combinación china, que es donde más porción de comida uno puede encontrar,
vale $7.99. Pero pongamos que el papá cocina y entre productos para cocinar, arroz y pan, pongamos que gasta $4 al día. Sería $4 plus 7 que tiene la semana, pues son $28 semanal. Plus 4, que serían 4 semanas, al mes sería $112 como mínimo solo para el papá en comida. Comiendo el tipo de comida como un deambulante, lógicamente. Son $250 menos $112, lo dejan en una cantidad de $138. ¿Qué hacemos con esos $138? ¿Cómo cocinamos? ¿Cómo tenemos las condiciones para que el menor haga sus tareas en la escuela? Necesitamos luz, ¿cierto? Entonces pongamos que como el papá no tiene nada, no se debe gastar mucho en luz, ¿cierto? Pongamos $12 semanales en la luz, sería $48 al mes como mínimo. ¿Cuántas casas conocen ustedes que pagan $48 de luz? Pues pongamos que la de este papá paga $48 de luz. 138 menos 48 son $90 de restante. ¿Qué hacemos con los $90? Se necesita agua, correcto. Una necesidad para él cuando el menor visite. Pongamos $25 en el pago de agua. Sería $90 menos $25, el total restante $65 le quedan al papá. Hasta ahora todos sabemos que es casi imposible encontrar solamente este tipo de gastos que hemos detallado. Como nos comunicamos con el menor, como la compañía donde trabajamos se comunica con nosotros, como cuando llenas una solicitud de trabajo, la compañía te contacta, sin hablar que muchas compañías exigen la comunicación, lógicamente. Esto quiere decir que necesitamos un método de comunicación, ya sea celular o teléfono del hogar. El problema es que las compañías te venden el celular y tienes que pagar el celular y la mensualidad del servicio, lo cual sería $65 entre ambos. El problema es que si usamos esos 65 restantes nos quedaríamos en cero. Y si el niño se cae o tiene alguna necesidad de hospital, o si el mismo papá tiene una necesidad de hospital, o si hay que comprar medicina para alguna enfermedad, entonces no podemos usar esos $65 para un celular. Tendríamos que usar un teléfono del hogar para que sobre unos pesitos para alguna emergencia, ¿cierto? El problema es que si el papá está llevando al niño a la escuela, al teléfono cel solo de un hogar o del hogar, el padre perdería la comunicación con el trabajo o con alguna oportunidad nueva de trabajo o con situaciones importantes que requieran el celular para poder generar esos $960 mensuales, ¿no? Entonces es sumamente necesario el celular. Pues utilizamos $45 para el celular más económico, sin ningún tipo de tecnología. El problema es que necesitas el internet para los trabajos del menor y para recibir notificaciones importantes del gobierno, o si logras tener alguna cuenta de banco que se han tornado necesarias por muchas razones. Esto implica que necesitas internet. Entonces, entre comunicación, teléfono e internet sí necesitan los $65. Ok, ahora estás en cero. Quizás hayan algunos viendo el video diciendo, eso es problema del país, lo importante es que alimente al menor. Perfecto. Por eso, además de las complicaciones de mantener al padre pagando una cantidad fija sin verificar cuánto está generando mensualmente debido a las circunstancias, aquí viene un problema donde el menor se afecta completamente. Estoy seguro que en el desglose que hicimos de los $960 mensuales, ninguno pensó en algo. Número uno, hay miles de padres que su capacitación no los dejan generar $960 mensuales, ya sea por estudios o no tienen lo necesario para que una compañía los acepte. Tampoco se dieron cuenta que el papá necesita ropa para poder ejercer su trabajo en la mayoría de los casos, aunque faltan algunos datos que no incluí.
ya que solo quise desglosar lo necesario, porque si se dieron cuenta no incluí productos de limpieza para el hogar, tú sabes, para que el hogar esté en condiciones para el menor y ese papá. Hay varias cosas que faltan incluir que son necesarias, pero como el gobierno no las ve necesarias, no las estoy tomando en cuenta. Piensen ustedes cuántas cosas son necesarias en un hogar para que un menor esté bien. En fin, vamos a ver algo sumamente importante que quizás pocos captaron. Si se fijan en todo el desglose, ¿dónde quedó la comida del menor? Si el sobrante es $0 y quedamos que el papá solo come arroz y pan, ¿qué comida sería nutritiva para ese menor? Ya que supuestamente el gobierno está velando por la calidad del menor, ¿verdad? O sea, cuando el menor esté con su papá, no tiene que comer. O se olvidan que el papá no puede restar el dinero que gaste en la comida del menor de la pensión. Él no puede usar el dinero de la pensión para el menor. Uno de los huecos que más afecta al menor y que el propio menor logra captar, como su propio papá no tiene para alimentarlo adecuadamente cuando está con él. El gobierno parece que no se da cuenta que el menor sufre al ver que su papá se convierte en una figura débil, no proveedora hacia ese menor. Una situación como esta provoca que muchos padres no vean a sus hijos. Cuando se encuentran en esas condiciones, gracias al mismo gobierno, prefieren quedarse lejos. Por encima de eso, el mismo gobierno logró hacer más daño aún. ¿Saben por qué? Porque si el papá no puede proveerle ni comida apropiada, parecería como si los gobiernos no saben que a veces para un menor el dinero no es solamente lo que necesitan. Adrede el gobierno obstaculiza la relación saludable entre papá y menor. Por ejemplo, ¿ustedes piensan que un niño se sentirá cómodo en casa de un papá en estas situaciones? Le doy un ejemplo. Papi, ¿me compras un helado? No, no tengo dinero. Papi, llévame al cine. No tengo dinero. Papi, ¿me compras un PlayStation? No tengo dinero. Papi, ¿por qué mis amiguitos en la escuela a sus papás los llevan a lugares y tú a mí no? Porque en esos lugares donde llevan a sus hijos se gasta dinero que yo no tengo y quisiera tenerlo para llevarte, mi cielo. ¿Vieron ese ejemplo? En fin, hay tantos ejemplos que podría dar donde el mismo gobierno totalmente logró que el menor empiece a ver a su papá de una forma no igual a como cuando vivían juntos. Y al ser menor no entienden el porqué y los afecta. Otro golpe duro para el menor que el gobierno piensa que arregló con sus tablas. Lo más curioso es ver que en algunos casos, específicamente un caso en Utuado, Puerto Rico, donde vimos que el padre le suplicaba a la juez que la pensión no fuera tan alta. Quizás ese papá no quería pasar por los ejemplos que acabamos de mencionar. La respuesta de la juez obviamente fría, ya que no es su relación entre padre e hijo la que está en juego. El padre le pide a lágrimas que la pensión sea menor, pero la respuesta de la juez fue la siguiente: si no puedes pagar, vete a lavar carros por ahí. Wow. Con acciones como esta es que certificamos que a la ley o al gobierno no le interesa el bien del menor, solo le interesa salir del caso lo más pronto posible. Lo más curioso es que en esa sala del tribunal el menor luchaba por estar al lado de su papá y no de su mamá. Yo le pregunto a esa jueza si ese padre estaba en el renglón de un trabajo promedio de $960 mensuales y con el desglose de gastos necesarios que hicimos, teniendo en cuenta que es obvio que son más costosos los gastos del desglose, o si peor aún, es un padre que no tenga la oportunidad de ganar $960 mensuales y gana $700 mensuales, o gana 500,
O es más, o no gana dinero. Si con el que gana $960 mensuales no le da para compartir de la forma que el menor quiere, ¿cómo rayos saca el dinero para comprarse materiales y gastar más agua lavando carros, dejando de pagar la pensión y así comprándose los materiales? En serio, está evidenciado que el gobierno solo exige, pero no tiene las alternativas para un padre que no tiene para mantener a su hijo. Por ejemplo, una alternativa que le dan a una madre que tiene un menor que no lo puede mantener es la siguiente. Existen programas donde la mujer puede dar al menor en adopción, ya sea para que no aborten o simplemente cuando no los pueden mantener. Entonces, porque la alternativa de un padre no custodio necesariamente es la cárcel. Se fijan cómo los derechos son mínimos para los padres. ¿Por qué la cárcel para un padre que quiere su relación con el menor pero simplemente no tiene las destrezas para tener éxito en un trabajo? La cárcel debe ser para los padres no custodios que le dicen al gobierno que no quieren relacionarse con el menor. En esos casos es que el sistema de pensión que existe ahora mismo se lo deben aplicar a esos padres, a ese tipo de padres. Pero no le basta al gobierno con el daño que causan adrede con el menor. Aún así, vemos cómo encima de todo el gobierno le cobra los gastos de los honorarios, ya sea abogado. Al padre no custodio le cobran ambos abogados. El padre le toca pagar al abogado de la mamá y al abogado del papá. A la hora de fijarse una pensión, tiene que pagar ambos. O si el padre quiere hacer una modificación de la misma, también tiene que pagar a ambos abogados. Si el gobierno o el Estado solo están velando por el bien de ese menor, no deben tener alguna forma personal donde se puedan ver estos casos gratuitamente. Si el padre quiere hacer una revisión, debe pagar el abogado de él y de ella nuevamente, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos deben haber pasado más de 3 años para poder tener una revisión. Lo peor de todo es que estos problemas se agravan cuando en ocasiones vemos que algunas madres reciben la pensión y la utilizan para sus gastos personales y acostumbran su vida al dinero que reciben de pensión, en ocasiones sacándose carros o cosas que no tenían, cuando ese dinero debe ser en su totalidad para el menor. Ni siquiera el gobierno tiene un sistema para asegurarle al papá no custodio en qué se está gastando ese dinero de la pensión. Muchas veces algunas madres solo quieren mantener al menor con el dinero de la pensión sin ellas poner nada. Por ejemplo, si la madre recibe $260 y eso lo utilizo para los gastos del menor, y en el mes hay algún gasto adicional, terminan radicando en el tribunal para un alza de pensión al padre, cuando se supone que un padre le da $260 como mínimo a un menor, la madre también debe aportar algo también. Otra de las razones por las que las pensiones no deben ser fijas. Si en un mes el menor consumió menos dinero, se aporta menos. Y si en ocasiones el menor consumió más, se debe aportar más. Por tal razón, debe haber un sistema donde, ya sea por alguna tarjeta o algo similar, se deposite el dinero y la misma se utilice para los gastos del menor, y de esa forma se pueda monitorear los gastos del menor. Porque si, por ejemplo, el menor está consumiendo $200 mensuales en vez de 260, ¿qué ocurre con el restante? ¿O qué dinero le tocó aportar a la madre? Muchos casos, las madres indican que ellas son quienes cuidan a los menores, que son las que se joden con ellos, las que los tienen que llevar a la escuela, bregar con ellos cuando se enferman, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando los padres le indican a esas madres que si es tan malo estar con ellos en esas situaciones, ¿por qué no cambian los papeles?
¿Por qué ellas no pagan la pensión y ellos se encargan de todo lo demás? Nos dimos cuenta que el 99%, además de quedarse callada, decían que no. Tampoco se dan cuenta en esta situación de algo, ¿verdad? Cuando el menor está con mamá más tiempo que papá, el amor del menor se incrementa con la madre en la mayoría de los casos, siempre y cuando esa madre custodia trate bien al menor. Muchas veces el amor del menor crece hacia la madre al ver que la madre es quien compra las cosas con la pensión del menor, que el niño ni sabe de dónde viene ese dinero. Esto hace que el menor la vea como el progenitor fuerte y la que provee. Son pocos los casos que una madre le dice al menor: esto que estoy comprando es con el esfuerzo y dinero de tu papá. Nos dimos cuenta que cuando la pareja se separa, el Estado o el gobierno establece una pensión. No significa que el padre tiene algún derecho. Notamos que para tener algún derecho, el padre tiene que erradicar un caso de relaciones filiales. O sea, el gobierno te impone una cantidad fija para el menor, la cual si no cumples vas a la cárcel, pero sin embargo no protege tu relación con el menor si no tienes relaciones filiales. What the fuck? Eso es lo más absurdo e injusto del mundo. Por ejemplo, ese papá se queda con $0 después de la pensión y pagar sus cosas. La mamá decide llevarse al menor fuera del país. Muchos dicen que no se la puede llevar, etcétera, etcétera. Negativo, señores. Sí se la puede llevar, al menos sin decirle nada al papá. Miren este ejemplo. La mamá le indica que se llevará al menor fuera del país. El papá le dice que no está de acuerdo porque él tiene una relación con el menor y se ama, etcétera, etcétera. La madre le indica que ella quiere hacer una vida fuera del país. El papá le indica que él se ha esforzado pasando hambre por cuidar al menor, que ambos se aman mucho y que fuera del país no se pudieran ver ni compartir de la misma forma. Al no llegar a ningún acuerdo, el papá decide ir al tribunal. En el tribunal le indican que tiene que pagar unos sellos y hacer una radicación para que emplacen a la mamá. El problema es que si el papá le sobra cero dinero, ¿cómo hace ese proceso? Pues el papá logra convencer a la mamá para que vayan mutuamente al tribunal y llegar a un acuerdo. Finalmente la madre accede a ir al tribunal y el día de la cita, el padre se entera que la madre se fue para Estados Unidos con el menor. El padre desesperado llega al tribunal solo y le indica que la madre se llevó al menor sin su permiso. Y en el tribunal le dicen: ¿sabes qué? Mira lo que le dicen: ¿por qué la dejaste ir? Al pagar solo pensión y no tener relaciones filiales, no hay un procedimiento automático en esos casos. O sea, ¿what? Eso indica que no puede pagar pensión y el Estado no te garantiza tu relación con el menor. Pero el papá se vuelve loco buscando ayuda y la única ayuda que puede resolver el problema es pagando un abogado. El abogado hará un proceso de poner en los periódicos y en lugares la información del menor y un proceso para poderla emplazar fuera del país. ¿Saben cuánto le cobra el abogado haciéndole precio al padre? $4,000. Entonces yo le digo al Estado, ¿cómo un papá que no tiene dinero, cómo defiende la relación con su hijo en un suceso como ese? Obviamente, para el padre conseguir esa cantidad debe dejar de pagar la pensión. Pero si deja de pagar la pensión, entonces se acumula la deuda. Cualquier necesidad que tenga el menor se verá afectada si deja de pagar. Aún así, el padre busca todas las alternativas y luego de varios intentos de conseguir $4,000 y no lograrlo, el padre vuelve al tribunal y ellos le indican que solicita un abogado gratuito y le dan los números. Entonces el padre llama y nunca consigue los abogados gratuitos. Mientras todo esto ocurre, las pocas veces que tiene comunicación con el menor,
es solo una vez al mes, ya que el papá llama al menor todos los días y solo una vez la madre del menor contesta el teléfono. El padre sabe que si reclama a la madre nunca contestaría más llamadas. Sobre el momento que logra hablar con el menor son 5 minutos al mes y siempre una situación hace que se entorpezca la comunicación. En lo que pasa el tiempo en resolver el problema, en la última comunicación del padre con el menor, notablemente el menor queda acostumbrado a no tener comunicación con su padre y a los niños ser pequeños al comienzo de no ver al papá lloran, pero luego se acostumbra a no ver al papá. Esto hace que no le interese hablar más con su papá como antes, debido a que la madre consiguió una pareja nueva y el papel de padre se lo permite a su nueva pareja y no al progenitor del menor. Así que ahora ese padre queda con 0 dinero en la cuenta, no tiene el amor del menor y el Estado no tiene forma de ayudarlo porque no tiene relaciones filiales con el menor. Entonces se queda con una pensión fija hasta los 25 años si el menor sigue estudiando y sin poderlo ver. Y si el padre la deja de pagar, de seguro en 10 años aparece la madre en el tribunal exigiéndole al tribunal que el padre le pague lo que le debe. Ahí tienen la ley de pensiones. Todo lo que digo aquí son de muchos casos vistos. Y lo que más nos dolió es que muchos padres que quieren esa bonita relación con sus hijos no tienen ayuda de nada. Lo que no me sorprende, pero sí me duele, es que cuando le preguntas al menor lo siguiente: si pudieras tener $300 mensuales para comprarte lo que tú quieras, o estar en tu casa con papá, sin PlayStation, sin helado, sin cine, ni que te lleve al parque, ¿cuál tú escogerías? Con papá. Muchas veces el Estado entorpece más de lo que ayuda en los casos de menores. Estamos claros que para ver un avance en estas cosas, cada caso debe ser individual. Ningún niño quiere ver a su papá preso o sin poder echar hacia adelante. El Estado, gobierno, olvida que mientras más ventajas le den a un padre no custodio de poder organizarse para mejorar su futuro, el beneficiario número 1 será el menor también. Cuando los padres viven con el menor, puede pasar cualquier situación de progreso o de pérdida y el menor se acostumbra. Pero ¿por qué cuando se separan el Estado bloquea el progreso del papá no custodio? Si en algo estoy de acuerdo con el gobierno, es que los padres que no quieren relacionarse con los menores deben hacerse cargo de los gastos del menor. Pero nunca estaremos ni estamos de acuerdo al sistema que tienen hoy en día con las pensiones. Esto se ha vuelto un negocio. Miren qué sencillo en este ejemplo. Pongamos que a una madre le interese más el beneficio de una pensión alimentaria más allá que el menor crezca con papá y mamá. El padre ama a su niño y a su mujer. La madre encuentra otros intereses y decide no querer estar más con el padre, simplemente porque no le da la gana. Aún el padre, sin hacer nada malo ni darle motivo para romper la relación, la madre sabe que separándose del papá obtendrá dinero de pensión. A la vez obtiene dinero de su propio trabajo y si comparte con otra persona, probablemente esa persona gaste dinero en ella. O sea, la ley beneficia a que una madre vote a un padre del hogar sin ninguna razón, ya que al no estar casado suficientes años no importan las razones por las que puede votar a su pareja. Entonces, cuando la mujer lo vote, ese padre podría pasar por los ejemplos que dimos en este video. La madre gana custodia 99%. Sin que el Estado sepa con quién el menor está mejor.
y a la vez obtendrá el amor del menor. Sabrá Dios diciéndole que el papá no la quería y que bregó mal, etcétera, etcétera. Al final la madre tendrá más el amor del menor que el propio padre. Cuando haces una ley donde una parte saca más ventaja que la otra, siempre creará huecos. Ustedes notarán que mencioné la palabra adrede varias veces, ¿verdad? Decimos tanto adrede porque es obvio que personas en el gobierno que cobran dinero por buscar el verdadero beneficio del menor no sepan todo lo que hemos explicado aquí en este video. Es obvio que los gobiernos tienen un sistema injusto donde los únicos que se benefician son el mismo gobierno, haciendo que muchos padres paguen abogados, sellos, etcétera, etcétera, en un sistema donde nunca el menor encontró el verdadero consuelo que el dinero no puede dar. A diario vemos padres maltratando a sus hijos, ya sea mamá o papá maltratándolo. El gobierno prefiere enriquecerse con los problemas de este tipo, donde adrede saben que este tipo de problemas, donde una parte se beneficia más que otra, lo que logra es que la parte con menos ventaja trate de hacer justicia por sí mismo. Muchos casos que pregunté de personas que lastimaron a mujeres me cuentan que quedaron ciegos por segundo, porque mientras ellos se portaban bien, ellas le decían: ya tú no me gusta, arranca para el carajo, odio don nadie, etcétera, etcétera. Y ellos: ¿pero qué te pasa, chica? Yo no he hecho nada. Al ellos notar que solo ellas querían salir de ellos para obtener beneficio, decidieron tomar la justicia ellos mismos por el enojo. Justamente lo que quieren los gobiernos. Mientras más estos problemas ocurran, más dinero los gobiernos generan. Nada justifica que un ser humano lastime a otro ser humano por alguna razón que crea tener. Nosotros no podemos caer en el juego de los gobiernos, de crear situaciones para mantenernos en conflicto. Adrede, muchos gobiernos crean las circunstancias para que el mundo no progrese en equipo, porque saben que unidos seríamos más fuertes que ellos y acabaríamos con su plan de mantenerse más fuerte que el resto de la población. Por eso quiero felicitar a las mujeres que han sabido buscar la forma de que sus hijos tengan el amor de mamá y papá a la vez, sin dejarse de llevar por las injusticias que al final afectan más al menor. Con esto no digo que si tuvieran una pareja que no le preocupa el bienestar del menor ni les interesa suplirles con nada, no significa que se tienen que quedar con los brazos cruzados. En esos casos, al menos el gobierno se le hará difícil a esos padres que no le importa el menor. Pero madre, cuando sus hijos tengan papás que los buscan, que se esfuerzan por ellos, que los aconsejan, que se preocupan, hagan equipo con ellos. Yo sé que cuando las parejas se separan y se tiene una nueva pareja, muchas veces a la nueva pareja le incomoda que se relacionen con una expareja. Pero si desde el comienzo le dejas claro a tu nueva pareja que tú deseas que el menor tenga una relación saludable con su papá, de seguro lo entenderá desde el comienzo. Cualquier pareja que tenga que no quiera o no entienda o no quiera formar parte de lo saludable que es que un menor ame a su papá, esa persona no es conveniente para ti. Al igual que si estás en una relación que tu pareja tuvo hijos con otras personas, a ti te debe importar sus hijos también y debes cuidarlos, al igual como cuidas a los tuyos. Aún quedan padres buenos, donde el mismo sistema los lleva a una depresión, a un desespero, debido a que lo maravilloso de tener un hijo, la ley lo convirtió en bomba de tiempo para muchos padres. La ley no le da la oportunidad de progresar y le cancelan todas las metas. Recuerda que hay casos donde hay hombres que tienen dinero o sus padres le dejaron dinero, donde las pensiones no les afectan.
Pero hay padres muy buenos que las injusticias de la ley los convierten en vacíos. No dependamos más de la ley que adrede destruye las relaciones entre padres e hijos. Si viste este video es porque eres buena persona y porque entiendes que hay alternativas para una crianza saludable. Hasta la próxima.